Muy bien. Ok, perfecto. Ya. Listo. Ya, ya. Ok. Bien, buenos días. El día de hoy continuaremos con los temas de este módulo que es serie blanca y en este particular hablaremos sobre la fisiología de la respuesta inmune innata y adaptativa. Estaremos repasando ciertos elementos de cada una de estas respuestas y evidentemente vamos a ir haciendo la transición entre una y otra, que es como un puente que hay entre esta inmunidad innata y la adaptativa. Entonces, antes que nada, primero tenemos que... Ay, ¿cómo? ¿Tiene que ser solo ahí? Sí. Entonces, hablando del sistema inmunológico, el mismo lo definimos como una red dinámica y que es altamente integrada de células y tejidos y moléculas que tiene como finalidad reconocer y responder a estructuras propias alteradas y aquellas que no son propias, en el caso de aquellos elementos patógenos, algunas células que están dañadas o alteradas, o algunas células que tienen algún daño en su replicación, células tumorales, entre otras. Y todo esto con el objetivo de también mantener una homeostasis y proteger al organismo contra infecciones, asimismo contribuir a la vigilancia inmunológica frente a entidades neoplásicas como el cáncer. Además, es un sistema que es sumamente complejo y combina mecanismos innatos que son rápidos, más no específicos, y adaptativos específicos con memoria, que son elementos cardinales para hacer nosotros la diferenciación entre el sistema inmunológico innato y aquella respuesta adaptativa, los cuales interactúan de una forma coordinada para poder asegurar una defensa que sea eficaz y que también sea regulada. Entonces, vamos a empezar con el sistema inmune innato y para eso vamos a ir desglosando una por una las barreras físicas las barreras físicas y mucosas del sistema inmune innato, empezando por la piel, la cual es la primera línea de defensa que nosotros tenemos contra patógenos y está conformado por el estrato córneo, que a su vez está constituida por los queratinocitos muertos, queratina y lípidos. Esto crea una barrera física y química y es el primer contacto de defensa que nosotros tenemos como organismo. Asimismo, se encarga de secretar ácidos grasos, ácido láctico, en donde existe un pH muy bajo, que es alrededor del 5.5 en la piel, y esto, al estar en este número, inhibe el crecimiento microbiano. Asimismo, participa en la producción de péptidos antimicrobianos como betadefensinas y catelicidinas. La microbiota cutánea generalmente, o en la mayoría de los casos, está compuesta por Staphylococcus epidermidis y Corynebacterium. Estos compiten y es esa competencia lo que estimula las respuestas inmunes y locales, generando protección. Ya yéndonos hacia otro elemento, tenemos los epitelios de la mucosa, los cuales cubren distintas áreas de nuestro organismo, como el tracto respiratorio, gastrointestinal y genitourinario. Y en dependencia de dónde estemos encontrándonos, en qué sitio anatómico, este epitelio va a tener ciertas variaciones. Las células epiteliales producen secreción mucosa, cilios móviles en el caso particular de la vía aérea, y uniones estrechas que limitan en este caso la entrada ante agentes, ante cualquier microbio. Como bien sabemos, en este apartado o en las mucosas se secreta la inmunoglobulina A, la cual tiene una función muy importante que es neutralizar patógenos y toxinas. Y tiene la presencia de células especializadas como la célula de Panet a nivel intestinal y que secretan defensinas y lisocimas, que son células califormes que producen mucinas. A nivel de la secreción mucosa, que ya es el resultado de lo que se produce en el elemento anterior, este se define como un gel viscoso que está compuesto por mucinas, MUC2, MUC5AC, MUC5B y glicoproteínas fuertemente glicosiladas.
Tiene como funciones principales la detención de microorganismos, toxinas, partículas y que se mantenga una correcta hidratación del epitelio de nuestras mucosas. En las vías respiratorias se combina con movimiento ciliar y esto también favorece a que no exista la entrada de estos patógenos. A nivel intestinal se organiza una capa interna estéril y capa externa colonizada por una microbiota comensal. Y ya hemos venido yéndonos desde lo macro hasta lo micro. Aquí encontramos los péptidos antimicrobianos, los cuales son moléculas pequeñas, catiónicas, que desestabilizan membranas bacterianas y tienen propiedades que son antivirales y antifúngicas principalmente. Algunos de estos ejemplos son las defensinas, las alfa-beta, las cateelicidinas, la lactoferrina, la lisozima y la calprotectina. Estas son secretadas por neutrófilos, también por células epiteliales y también por células de Paneth. En aquellos niños pequeños, los niveles de AMPS pueden ser menores o maduros, aumentando la susceptibilidad en algunos casos a infecciones respiratorias y gastrointestinales. Esto como relevancia desde el punto de vista clínico. Existen diversos receptores de reconocimiento de patrones, que es otro elemento importante a tener en cuenta en, en esta charla, y cada uno de ellos va a tener una implicación clínica o una defensa clínica bastante diferente. Aquellos receptores Toll-like, como que son estos receptores que siempre leemos cuando estamos leyendo la fisiopatología de sepsis en general, está localizado en la membrana plasmática y en los endosomas. Los ligandos a los que principalmente está asociado es el LPS, los lipopéptidos, la flagelina, el ARN y el ADN. Con respecto a la relevancia clínica que tienen este tipo de receptores, es que los polimorfismos aumentan la susceptibilidad a sepsis, a infecciones virales y a la variación en la respuesta a las vacunas. Y también tenemos los receptores NOD-like que están localizados a nivel del citoplasma y desde el punto de vista de la relevancia clínica que pueden tener esto cuando existen mutaciones del NOD2, se relaciona a aparición de enfermedades como enfermedad de Crohn y cuando existe un NLRP3 disfuncional, síndromes autoinflamatorios. Es lo que están asociados. En el caso del RIG y like receptors, también están localizados a nivel del citoplasma y los ligandos principales a los que este se encuentra unidos es al ARN viral 5-trifosfato y al ARN largo. Desde el punto de vista de la relevancia clínica que tienen estos receptores, cuando existen deficiencias del MDA5, se asocia a pacientes que desarrollan formas graves de infecciones virales y los anti-MDA5 a dermatomiositis con neumopatía. Por último, en el caso de la CGAS STIM, también están localizados en el citoplasma, tiene como ligandos principales el ADN bicatenario y desde el punto de vista de relevancia clínica, cuando existe una activación sostenida y excesiva de este receptor, está relacionado con enfermedades como lupus, aicardi, y cuando hay una activación dirigida, esto ha sido motivo de estudio para la inmunoterapia. Pasando ahora con el sistema del complemento, el mismo está compuesto por más de 30 proteínas plasmáticas y de membranas que funcionan de forma como una cascada proteolítica para una defensa innata y que está en ese puente hacia la inmunidad adaptativa. Tiene tres vías principales, la vía clásica, la vía alternativa y la vía de las lectinas. En la vía clásica existe activación de anti-IgM e IgG, que los cuales se unen a antígenos en la superficie del patógeno, y el complejo C1Q, C1R y C1S reconoce los anticuerpos unidos, y cuando existen deficiencias específicamente de este complejo ya antes mencionado, son pacientes que pueden tener predisposición a lupus eritematoso sistémico. Con respecto a la vía alternativa, esta se activa directamente por superficies microbianas, C3b, generando
el C3b generado, perdón, se une a la superficie, estabilizado por el factor D, y la properdina, los cuales forman a su vez el complejo C3b con las variaciones que estamos viendo en la lámina. Y cuando existe una deficiencia de este complejo o una pérdida o que existe también deficiencia del factor D, esto está relacionado con infecciones bacterianas en formas graves. Y por último tenemos las vías de las lectinas, las cuales se inician por la unión de MBL o filocolinas de residuos de manosa o glucanos en patógenos. Cuando existe una deficiencia del MBL, esto se está asociado a infecciones recurrentes en lactantes y en pacientes que son inmunocomprometidos. Desde el punto de vista de las funciones que tienen el complemento, pues estas son la opsonización, la lisis directa, la inflamación y quimiostaxis y la eliminación de complejos inmunes. Desde el punto de vista o desde la relevancia clínica que tiene este mismo, la opsonización favorece la eliminación de las bacterias y células apoptóticas por macrófagos y también por neutrófilos. En el caso de la lisis directa, esta genera destrucción de bacterias gram negativas y células infectadas. Y desde el punto de vista de la inflamación y la quimiotaxis, se puede producir una inducción de granulación, aumento de la permeabilidad vascular y migración de neutrófilos. Con respecto a la eliminación de complejos inmunes, desde el punto de vista clínico, esto previene depósitos de complejos inmunes y daño tisular y es una protección que se confiere al organismo para aquellas enfermedades autoinmunes. Ahora vamos a empezar a desglosar un poco ya microscópicamente algunos elementos celulares que están insertos en el sistema o en la respuesta inmune innata y que también vamos a ver en la respuesta inmune adaptativa, pero con ciertas variaciones. Y es allí donde podemos empezar hablando sobre las células dendríticas, las cuales portan numerosos procesos dendríticos o pseudópodos, como lo podemos ver en la imagen, y pueden diferenciarse de los progenitores mieloides y linfoides a nivel de médula ósea, y cada uno va a adquirir una connotación clínica dependiendo a cuál se diferencie. Se encuentran ampliamente distribuidos a nivel de los tejidos, órganos, sin embargo, este no está distribuido a nivel del tejido cerebral. Estas son células que son presentadores de antígeno, por ende, su función es la captación, procesamiento y la presentación de antígenos para inducir a respuestas inmunitarias. Los antígenos que son captados por las células dendríticas se procesan y se presentan a los linfocitos T en forma de complejos péptidos MHC, activando así los linfocitos T vírgenes. Y es allí como podemos decir que esto es parte de ese puente de la respuesta inmune innata hacia la adaptativa. Con respecto a los granulocitos, estos surgen de las células madres hematopoyéticas de la médula ósea, se diferencian y también se desarrollan en ella antes de ingresar al torrente sanguíneo, como bien sabemos. En el caso de los neutrófilos, este es uno de los subgrupos más grandes, tiene componentes granulares que normalmente cuando nosotros los vemos al microscopio en aspiradora ósea es lo que vemos los gránulos en el citoplasma. Y estos no son más que hidrolasas ácidas, peroxidasas y lisosomas que son capaces de digerir bacterias que ya han sido fagocitadas y partículas extrañas. Este tipo de granulocitos tiene una activación directa al momento de alguna infección, por ende que su número va a estar aumentado al momento que se detecta una infección a nivel del torrente sanguíneo, va a haber un aumento en el número de los mismos y la citotoxicidad celular es dependiente de los anticuerpos. En el caso del eosinófilo, son células con gránulos enzimáticos que defienden contra parásitos, fagocitan patógenos y complejos de tipo IgE, y estos contribuyen a la inflamación mediante citocina. Y en el caso de los basófilos, estas son células con gránulos que contienen histamina, heparina y enzimas, y generalmente se asocia su activación
a respuestas alérgicas, en este caso particular. Con respecto al sistema fagocítico, incluye los premonocitos, los monocitos y los macrófagos, los cuales son originados en médula ósea bajo acción de citocinas como la MSF. Los monocitos, ellos circulan brevemente y maduran en macrófagos tisulares a nivel hepático, a nivel cerebral y a nivel pulmonar. Los monocitos y macrófagos expresan receptores FC del complemento y receptores de reconocimiento de patrones, moléculas MHC, quimiosinas y células de adhesión y secretan citocinas y mediadores inflamatorios. A su vez, los macrófagos presentan fenotipos M1, activación clásica, y M2, alternativa, los cuales fagocitan patógenos y células dañadas y mantienen una correcta homeostasis y presentan antígenos a linfocitos T. Es por esto que esto también se tiene la connotación de que es este puente hacia la inmunidad adaptativa. Todo lo que sea conducente a T va a ser referente a eso. Y también tenemos las células natural killer, que tiene su origen en los progenitores linfoides de la médula ósea. Está distribuido a nivel de la sangre, hígado, vaso, pulmones y ganglios. Las funciones principales de las natural killer es destruir las células infectadas o tumorales sin sensibilización previa. Los mecanismos son por la unión de IgG y CD16, uno de ellos, la liberación de perforinas y granzimas, y la vía Fas y Fas-L. Con respecto a la regulación, los receptores activadores e inhibidores son los que generan la regulación de estos mismos por selección de células de Diana. Y con respecto a los efectos inmunomoduladores, se puede mencionar la interacción con células dendríticas, TF y endoteliales. También tenemos otro tipo de linfocito, que es el linfocito de tipo innato, como el NKT, el YT y el NK. Estos van a tener diversas funciones que son sumamente importantes. En el caso del NKT, la secreción rápida de citocinas TH1 y TH2, inmunidad contra tumores e infecciones e implicación en la autoinmunidad. En la YT, la defensa inmunitaria no es específica y genera inmunidad o confiere inmunidad a mucosa y hígado. También es un tipo de marcador que está en constante alerta y vigilancia y también contribuye a la homeostasis. La NK destruye células infectadas o tumorales y se encarga también de la secreción de citocinas. Asimismo tenemos el B1, BMZ y el ILC. El B1, el que es antígenos limitados, producen IgM de baja afinidad y que no tienen memoria, por eso son de característica innata. Su función principal es la respuesta rápida a antígenos polisacáridos y la inmunidad innata humoral. La célula tipo BMZ secretan IgM y también interactúa con células T y dendríticas mediante citocinas, y la función principal de estas es la respuesta rápida humoral, la modulación de células T y también de células dendríticas. En ILC, la función principal es la inflamación, la remodelación tisular y el control metabólico y la modulación de la respuesta adaptativa. Ahora pasamos a la regulación de la respuesta inmune, y hay diversos mecanismos moleculares que están implicados para la regulación de esta respuesta, como lo son las proteínas inhibidores que limitan la activación de los linfocitos T, como la CTLA4, los cuales compiten de forma significativa con los CD28 por ligandos B7, 1B7, 2 y en AMPC. Y a nivel de PD1 inhibe la señalización TCR, le unice al PDL1 y PDL2. Tenemos citoquinas, como bien sabemos, hay citoquinas que son proinflamatorias y hay citoquinas que son antiinflamatorias. Entonces, para mantener esta homeostasis, una vez activadas las inflamatorias, deben estar también posteriormente activadas las antiinflamatorias. Y de las antiinflamatorias nos estamos refiriendo
a la interleucina 10, al TGF-beta y a la interleucina 35, que estos, como ya mencioné, inhiben las citoquinas proinflamatorias, que a su vez las podemos catalogar como interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral y la interleucina 7 también, pero en menos proporción. Y otro mecanismo inserto también acá es las moléculas solubles reguladoras del complemento, que son proteínas plasmáticas como CD55, CD46 y factor H, que inhiben la activación excesiva a su vez del complemento 3 y el complemento 5. Y esto va a generar a su vez que existe una prevención de daño autólogo por opsonización y más. Con respecto a la regulación de la activación de los linfocitos T, hay que tener en cuenta tres elementos principales como son la tolerancia central, la tolerancia periférica y la regulación por TREX y citoquinas. Desde el punto de vista de la tolerancia central o a nivel central, la regulación de la misma viene dada por la eliminación de clones autorreactivos en médula ósea. A nivel periférico, la anergia y la apoptosis inducida por ausencia de coestimulación, y la regulación por TREX y citoquina está dada por la inhibición de proliferación y producción de anticuerpos. La memoria inmunitaria innata es un fenómeno en el cual las células de la inmunidad innata muestran una respuesta amplificada o modulada frente a un segundo estímulo que puede ser el mismo patógeno o uno o diferente tras haber sido expuesto previamente a un estímulo inicial. Este no depende de receptores específicos de antígenos e implica cambios funcionales y metabólicos de las células que perduran días o semanas. Cuando estamos leyendo esta bibliografía, siempre nos hacen como referencia al tipo de inmunidad que se adquiere a la administración de la vacuna BCG, que si bien nos confiere protección para la tuberculosis, la misma se ha determinado que los niños que reciben esta vacuna tienen menos ingresos durante los 3 primeros de vida por infecciones invasivas. Entonces, este es el tipo de memoria inmunitaria que no es específica, pero que sí puede generar protección para diversas infecciones. Con respecto a los mecanismos epigenéticos de la memoria inmunitaria innata, encontramos diversos mecanismos que nos ayudan a comprender un poco, como lo es la modificación de las histonas, la reprogramación metabólica y la señalización por receptores de reconocimiento. Desde el punto de vista de la modificación de histonas, tenemos la acetilación H3K27 y la metilación H3K4M3. Eh, Desde el punto de vista de efecto funcional, los genes como interleucina 6, factor de necrosis tumoral, interleucina 1 beta, se describen más rápido tras un segundo estímulo, y desde el punto de vista de relevancia clínica, esta mejora la respuesta rápida frente a infecciones y potencial uso de vacunas y adyuvantes. Con respecto a la reprogramación metabólica, desde el punto de vista de la relevancia clínica que tiene este mecanismo, es que genera estrategias terapéuticas en pacientes inmunocomprometidos, y la alteración de algunos de estos mecanismos puede verse en pacientes con resistencia frente a infecciones recurrentes. Y en el caso de la señalización por receptores de reconocimiento de patrones, desde el punto de vista de relevancia clínica, la explicación de efectos heterológicos de vacunas, como ya lo que había mencionado, y la modulación de la inflamación. Y es aquí en donde entonces vamos a empezar a hacer este puente entre la inmunidad innata, que es aquella que no tiene memoria, que es aquella que no es específica, hacia aquella inmunidad adquirida, que es un poco más especializada y que sí guarda memoria. Y esta memoria va a ser de tiempos muy variables dependiendo a qué tipo de estímulo es el que se ha recibido. Entonces, al entrar en esta transición, vemos que es importante mencionar la activación y maduración de la respuesta adaptativa, la cual depende a su vez de la activación y maduración de los linfocitos T y B tras el reconocimiento de antígenos. Este proceso es altamente regulado y se inicia con la presentación de antígenos por células presentadoras de antígenos, especialmente las células dendríticas.
Desde que estamos pequeños hasta que estamos avanzando en edad, durante los primeros años de vida, vamos a tener una presentación sostenida y activada de la presentación de antígenos, pues como bien sabemos, un proceso de salud, enfermedad que ocurre durante los primeros 5 años de vida, y es esto lo que va a conducir a este tipo de respuesta adaptativa. Entonces aquí vamos a hablar de las células dendríticas también, pero desde el punto de vista de su maduración. Aquí vemos una imagen a la derecha donde estamos viendo una célula dendrítica inmadura a su pase a una célula dendrítica madura. Eh, la captura de antígeno activa señales de maduración y está caracterizada por aumento de moléculas coestimuladoras como el CD80, el CD86, el CD40. Y también esta maduración está beneficiada o dada por la producción de citoquinas como interleucina 12 y tipo 1 de interferones como factor de necrosis tumoral alfa y beta, y migración hacia los ganglios linfáticos donde interactúan con los linfocitos T. Entonces, este tipo de presentación lo que hace que este tipo de células adquieran una madurez. Esta maduración es crítica o determinante para la polarización de la respuesta adaptativa. En aquello CD38 positivo, citotóxica por apoptosis de células tumorales o infectadas, y en aquello CD4 positivo, TH1, TH2, TH17 y TREC, en lo que respecta a la regulación de la inmunidad humoral e inflamatoria. El papel del CDC1 en la inmunidad antitumoral. Estos capturan antígenos tumorales y los presentan en MHC1 a CD8 positivo. Asimismo, secretan interleucinas 1 y 2 y producen señales de quimiostaxis. Señales como CXCL9 y CXCL10, los cuales a su vez reclutan linfocitos T, efectores al tumor. Esto en el caso de la regulación de aquellas células tumorales que pueden estar en presencia de cualquiera de nosotros. Y en aquellos pacientes donde existe deficiencia de CDC1, existe una reducción de infiltrado de linfocitos T citotóxicos y es menor eficacia de inmunoterapia. Moléculas coestimuladoras y sinapsis inmunológicas. Cuando la activación de los linfocitos T no depende únicamente del reconocimiento del antígeno presentado por las células presentadoras de antígeno a través del complejo MHCTR. Es importante o es imprescindible que exista una segunda señal conocida como coestimulación, que asegura que la activación ocurra solo frente a antígenos extraños y no aquellos autólogos, y de esta forma se evita la autoinmunidad. Esta coestimulación ocurre en la sinapsis inmunológica, una estructura organizada entre el linfocito T y APC. Las moléculas coestimuladoras principales podemos encontrar el CD80, CD86, CD40. La CD80 y CD86 desde el punto de vista clínico, cuando existe una deficiencia del mismo, puede conducir a anergia de linfocitos T, base de moduladores en trasplantes y autoinmunidad. Y en CD40, cuando existe una deficiencia del mismo, puede conducir a una inmunodeficiencia combinada. Las moléculas inhibidores y puntos de control inmunitario, tenemos las moléculas CTLA4, PD1, LAC3 y TIM3. La función principal de la CTLA4 es señal inhibitoria, limita la activación y proliferación de linfocitos T, por lo cual va a conducir a su homeostasis. Y desde el punto de vista clínico, el bloqueo de las mismas es ampliamente estudiado en inmunoterapia antitumoral y en aquellos pacientes que cursan con deficiencia del mismo está relacionado con autoinmunidad severa. En el caso de los PD1, como lo son linfocitos T, B y natural killer, estos inhiben la señalización del TCR y mantienen la tolerancia a nivel periférico. Y cuando existe una disfunción de lo mismo, de los mismos, puede ocurrir una autoinmunidad o falla de control de infecciones crónicas. En el LAC3, como son los linfocitos activados, esta inhibe la proliferación y función efectora del T, y el estudio de este es objetivo
en terapias combinadas contra diversos tipos de neoplasia. Y en el TIM3, como lo son los linfocitos T y natural killer, su función principal es la regulación T y la conducción a la apoptosis. Y desde el punto de vista de la relevancia clínica, está implicada en tolerancia inmunológica y en estudios de algunos tumores. Ahora sí pasamos a la inmunidad de tipo humoral, la cual es esta rama del sistema inmune adaptativo que es encargada de la producción de anticuerpos por linfocitos B, en donde se reconoce y se neutralizan patógenos extracelulares, toxinas y partículas extrañas. Este constituye un componente clave para la defensa frente a infecciones bacterianas y virales y está íntimamente relacionado con la inmunidad celular. Como sabemos, los linfocitos B son generados a nivel de médula ósea a partir de las células hematopoyéticas multipotentes y vamos a tener distintos tipos o estadios de acuerdo a cómo se encuentra y van a tener ciertas características. Aquellos pro B y pre B tienen recombinación de genes y de inmunoglobulina para formar el receptor BCR. Los linfocitos B maduros expresan IgM en superficie y ocurren selección negativa para eliminar clones auto, au, eh, reactivos. Y los linfocitos B naive que circulan por la sangre y órganos linfoides secundarios expresando IgM e IgD. Existen distintas vías de activación de los linfocitos B, como son aquellos que son T dependientes, como los llamamos en muchos casos, y aquellos que son T independientes. ¿Cuál es el estímulo principal de los T dependientes? Los antígenos proteicos. Y desde el punto de vista de las características clínicas, es el tipo de respuesta más duradera y específica y es la base del tipo de memoria humoral y de la eficacia de las vacunas. Y aquellos que son T independientes, estamos hablando de aquellos antígenos polisacáridos, lipopolisacáridos y estructuras repetitivas y desde el punto de vista de las características clínicas hace relación a la defensa temprana frente a bacterias encapsuladas y es menos eficiente en niños, por lo cual son una población que son mucho más en riesgo. Las inmunoglobulinas están formadas por dos cadenas pesadas, una H y dos cadenas ligeras, unidas por enlaces disfulro. Cada anticuerpo contiene una región variable que reconoce a un antígeno específico y una región constante que determina la función efectora. Y bueno, sabemos que tenemos distintos tipos de inmunoglobulina y la función va a ser diferente de acuerdo al tipo de inmunoglobulina que estemos hablando. La inmunoglobulina M, estamos hablando de esta primera respuesta, aquella que activa el complemento y está localizada a nivel plasmático. La inmunoglobulina G está encargada de la neutralización, la opsonización y la activación del complemento y está localizado a nivel plasmático del líquido intersticial. La inmunoglobulina A, como ya habíamos visto anteriormente, que era a nivel de mucosas, se encarga de la defensa mucosal y de las secreciones y se encuentra en estas secreciones o en aquellos fluidos como saliva, lágrimas y en mucosas. Y la IgE está encargada principalmente para la defensa contra parásitos, reacciones alérgicas y se encuentra a nivel plasmático y en la unión de amastocitos. Y la IgD, su función principal es la activación de linfocitos B naive y se encuentra en la superficie de los linfocitos B. Las funciones efectoras de este tipo de células son la neutralización, la opsonización y la activación del complemento y la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Con respecto a la neutralización, bueno, estos anticuerpos se unen a toxinas o virus impidiendo que entren a nivel celular. En la opsonización facilitan la fagocitosis por unión de receptores Fc y en la activación del complemento, ellos se activan a través de la vía clásica, generando lisis de las bacterias gram negativas y eliminación de los complejos inmunes. Con respecto a la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, los natural killer o macrófagos destruyen las células recubiertas de los anticuerpos y por eso es que se genera esta reacción.
Ya con respecto a la memoria humoral, tenemos las células B de memoria, que como ya sabemos sobreviven años o décadas y están listas para reconocer rápidamente a un segundo encuentro con el antígeno, así haya sido captado hace mucho tiempo, tiene la capacidad para en segundos activarse y reconocer eh, este tipo de señal. Obviamente esto puede estar modificado por ciertas alteraciones que pueda tener el ser humano a lo largo de su vida. Y los plasmocitos de larga vida que secretan anticuerpos durante meses o años, manteniendo la inmunidad humoral de forma sostenida. Pasando a lo que es la inmunidad celular, este es el componente del sistema inmunitario adaptativo mediado principalmente por linfocitos T y también en ciertos contextos por células natural killer y macrófagos activados. La función principal de este tipo de inmunidad es la eliminación de patógenos intracelulares como virus, bacterias intracelulares como por ejemplo el Mycobacterium tuberculosis y asimismo se encarga del control de células tumorales y la regulación de la respuesta inmune adaptativa, haciendo una diferenciación con la respuesta humoral que depende de anticuerpos y es eficaz contra patógenos extracelulares. En el caso de la inmunidad celular, esta se centra en reconocer y destruir las células infectadas alteradas. Y al hablar de este tipo de inmunidad, es importante entonces hacer mención de las subpoblaciones de linfocitos CD4, como lo es el TH1, TH2, TH17, THF y TREC. Las citoquinas características para estas en el TH1 la IFN, interleucina 2, en el TH2 interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13. En el TH17 la interleucina 17, la interleucina 22, en el TFH la interleucina 21 y en el TREC la interleucina 10 y el factor de crecimiento beta. Van a tener distintos tipos de funciones, desde la activación de macrófagos, activación de eosinófilos, la reclutación de neutrófilos y células epiteliares y el ayudar a linfocitos B en centros germinales a la maduración de afinidad y cambio de isotipo. Y también a la supresión de respuestas inmunes y a mantener o que se siga manteniendo la tolerancia a nivel periférico. También al hablar de este tipo de inmunidad tenemos que mencionar los linfocitos TCD18 positivo y las células natural killer. Em, con respecto a la TCD18, TC18, TCD8, perdón, doctora. Citotóxicos, el estímulo principal es el reconocimiento de, ¿qué dice? Ok, listo. Su mecanismo de acción es la perforina y las granzimas. Y desde el punto de vista de la función inmunológica es eliminar las células infectadas por virus y por células tumorales. Y las células NK o natural killer, cuyo mecanismo de acción es la perforina y las granzimas. Y la función inmunológica es eliminar células infectadas y tumorales sin necesidad de que haya existido una sensibilización previa, porque ellas son un tipo de células que actúan al reconocer la amenaza. No te lo puedo- aquí. Y ya por último, con respecto a la regulación de la respuesta inmunológica, este es un proceso complejo en donde se debe mantener un equilibrio, ser lo suficientemente potente para eliminar los patógenos y células tumorales, pero controlado para evitar daños a tejidos e inflamación excesiva o autoinmunidad. Y esto es lo que en muchas entidades o en patologías infecciosas, y al hablar, por ejemplo, de una entidad específica, por ejemplo, viral, es lo que no ocurre en pacientes, en ciertos pacientes que experimentan infección o que tienen infección por SARS-CoV-2, en donde realmente no existe un equilibrio de esta activación inmunológica y se describe dentro de sus mecanismos fisiopatológicos las tormentas de citocina, puesto que no hay mecanismos reguladores allí que ayuden a alivianar, por así decirlo, todo ese proceso de activación de entidades
proinflamatorias de forma sostenida. Este control dinámico recibe el nombre de regulación de la respuesta inmune y va a depender de múltiples mecanismos celulares, moleculares y de microambiente tisular. Entonces, hay varios principios a tener en cuenta para que se pueda o para que pueda existir este tipo de regulación, como la autolimitación de la respuesta. Una vez que el antígeno está presentado, la mayoría de los linfocitos activados mueren por apoptosis y, y esto a su vez va a generar o va a impedir que exista una inflamación crónica y también a impedir el resultado de lo que generaría una inflamación crónica, que es un daño a nivel tisular. La tolerancia inmunológica es un mecanismo por el cual el sistema inmune evita atacar antígenos propios. Este puede ser de origen central, o sea, una respuesta que sea dependiente de timo o de médula ósea, o a nivel periférico, que sea por medio de los ganglios o tejidos. Cuando existe una falla a estos mecanismos, cuando en vez de existir esto, lo que existe es que nuestro sistema inmunológico reconoce ciertas estructuras propias como ajenas, va a conducir a que existan enfermedades autoinmunes como diabetes tipo 1 o lupus eritematoso sistémico. El equilibrio entre la activación y la supresión. La activación depende de señales coestimuladores, mientras que la supresión depende de puntos de control inmunitario que detectan que está existiendo una actividad inmunológica excesiva, por lo cual genera la regulación. Y cuando existen alteraciones en esta, se puede favorecer a la autoinmunidad o a escape tumoral. Y la interacción innata adaptativa, las células de la inmunidad innata, entiéndase macrófagos, células dendríticas y natural killer, modulan la intensidad y tipo de respuesta adaptativa, por lo que una presentación antigénica inadecuada pudiera inducir a una tolerancia en lugar de una inmunidad. Hablando sobre otros mecanismos reguladores, tenemos los linfocitos T reguladores, como son los TREC, los CD4 positivos, CD25 positivos, los FOXP3 positivos, los linfocitos B reguladores, las células dendríticas tolerogénicas, los macrófagos M2 y los checkpoints inmunitarios, o dicho de otra manera, como el sistema de autorregulación inmunitaria. Y bueno, cada una de estos elementos va a tener implicación clínica en lo que respecta a que si existe una deficiencia puede estar relacionado con una autoinmunidad o trastornos autoinmunes, o que también se pueda contribuir al control de la autoinmunidad y la alergia, al uso potencial de terapias de tolerancia, o a que, por ejemplo, cuando exista un exceso de macrófagos, a la inmunosupresión en cáncer o sepsis y desde el punto de vista de la regulación, el estudiar esto nos puede favorecer o ha favorecido a lo largo de la humanidad el estudio de bloqueos terapéuticas en la inmunoterapia que se utiliza en oncología, sobre todo lo relacionado. Es un tema bien denso. No, es un tema bien denso. Sí, es un tema denso, pero guárdenlo y compártanlo porque les va a servir para los siguientes clases. Por ejemplo, tiene mucho que ver con las histocitosis histocitosis de células benéficas, pero sobre todo por la linfocitosis hemofagocítica. O sea, todo este complejo, o sea, toda esta interacción entre histocitos y los linfocitos, esas células presentadoras de antígenos, células procesadoras de antígenos, mal regulados por diferentes causas, pues te ocasionan la enfermedad, pero sí tenemos que partir de la base de son moléculas implicadas, muchas moléculas implicadas, pero sí, que tienen potencial de medicamento. Sí, a modo de resumen, como que uno, bueno, luego después de leer este tema, lo que muchas veces te queda es como que siempre todo tiene que estar en equilibrio y el sistema inmunológico no es una excepción del mismo. Entonces, todo este tipo de alteraciones tanto a nivel de neoplasias, tanto a nivel de enfermedades autoinmunes,
se deben a fallos en los diversos mecanismos regulatorios. Porque cuando existe un fallo en la regulación de aquellas células antitumorales que al detectar cierto antígeno tumoral lo detectan y lo eliminan, puede ser como ya vimos a nivel químico, a nivel de médula ósea o a nivel de torrente sanguíneo, cuando no existe esta activación, pues obviamente esto va a favorecer a la diferenciación de esta célula tumoral y a la instauración de una patología en específica, dependiendo de cuál sea la alteración o cuando existen más bien estos mecanismos más bien sobreexpuestos de autoinmunidad, en donde no hay una regulación entre los factores activadores y los inhibitorios, es cuando empieza a descontrolarse la respuesta inmunológica y el organismo empieza a reconocer las estructuras propias como extrañas y ahí se derivan todo el tipo de trastornos autoinmunes que ya, bueno, son una gama muy amplia de trastornos que podemos evidenciar, entre ellos el que usted acaba de mencionar. Si es que tómenlo como referencia, lo comparten, lo consultan. ¿Y cuál va a ser el siguiente tema? Muy bien, ya específicamente. Muy bien. Muchas gracias.